buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en donde nos estén visitando, nos estén escuchando. Por eso les decía buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes. Mi nombre es Aníbal Sattler, soy rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, una institución pública de carácter provincial que ya ha cumplido 20 años en el territorio de nuestra provincia de Entre Ríos. Quería además decir que es un honor y un compromiso que asumo con la mejor predisposición esto de participar en este espacio en el tercer Congreso Internacional de Educación. Agradezco profundamente a la Fundación Universitaria y por su intermedio al licenciado Santillán por la convocatoria, y saludo especialmente a mis colegas rectoras y rectores con quienes venimos pensando y accionando juntos y juntas los temas que incumben a la educación superior universitaria. Antes de compartir algunos comentarios y reflexiones puntuales sobre esta consigna de pensar el mundo post-pandemia, quisiera hacer alguna mención a un acontecimiento reciente que involucró a nuestra universidad, que también ha sido un espacio disparador de reflexiones y también de pensar los desafíos que se vienen para la educación. Me refiero a las segundas Jornadas Nacionales de Formación Docente, impulsadas por el Ministerio de Educación de la Nación a través del INFOT, del Instituto Nacional de Formación Docente, en donde celebramos los 150 años de la Escuela Normal de Paraná y los 150 años del Magisterio Argentino, escuela que pertenece hoy a nuestra universidad. De este acontecimiento quiero traer a colación algunas consideraciones y, en primer lugar, celebrar que en este contexto tan complejo y tan lleno de incertidumbres volvamos a tener un Estado presente. Celebrar que el INFOT del Ministerio de Educación de la Nación, desde todas sus áreas, están de pie, trabajando, involucrados en el día a día de este acontecer y sobre todo pensando y convocando a pensar a todos los actores de la escena educativa. Celebrar que ese Estado presente somos también las universidades públicas, construyéndolo, abonándolo. El sistema universitario en conjunto, articulado a través del enorme pero muy necesario entramado de redes y comisiones que se conjugan en el Consejo Interuniversitario Nacional. Además, algo que estas jornadas que estoy citando dejaron muy en claro, incluso en las propias palabras del ministro de Educación, Nicolás Trota, es que tenemos la oportunidad de reconfigurar nuestro futuro. Desde el seno de las instituciones educativas tenemos la gran oportunidad de consolidar comunidades organizadas para afrontar lo que viene. Y tenemos el deber y la responsabilidad para afrontar, quienes asumimos, por supuesto, cargos públicos, de trabajar arduamente para construir los consensos que van a hacer falta ya, que en estos últimos, cortamos ahí y vuelvo a. En segundo lugar, algo que estas jornadas que acabo de citar dejaron muy en claro, incluso en las propias palabras del ministro Trota. Estas palabras mencionan que tenemos la oportunidad de reconfigurar nuestro futuro. Desde el seno de las instituciones educativas, tenemos la oportunidad de consolidar comunidades organizadas para afrontar lo que viene. Y tenemos el deber, pero también la responsabilidad, quienes asumimos cargos públicos, de trabajar arduamente para construir los consensos que van a hacer falta ya en estos próximos meses, para plantearnos la nueva normalidad en el ámbito educativo. Tenemos un Estado presente, tenemos la convicción de trabajar mancomunadamente, pero claro, están las amenazas, están los desafíos y las pocas certezas sobre el tiempo inmediato. Boaventura de Sousa Santos, a mi entender, es uno de los sociólogos que más nos ayuda a pensar este escenario. Y cuando él plantea que el virus nos está enseñando de manera cruel algunas cosas, yo creo que nos invita a redoblar todos los esfuerzos que se están haciendo por atravesar estas circunstancias. Para atravesar estas circunstancias, por supuesto, de la mejor manera posible,
pero sobre todo para posicionar a la educación pública, para fortalecerla, para prepararla en función de lo que imaginamos, tanto en el corto como en el mediano plazo. Allí también, siguiendo aportes de Boaventura, lo que hay que señalar de modo contundente es que la educación no se puede reducir ni limitar a la transmisión de contenidos y ni siquiera a la situación estricta de enseñar. El valor esencial de la educación, lo dice Sousa Santos, es la convivencia de los estudiantes, la socialización que se provoca y que se produce, en el espacio común, en el espacio educativo. Esto que quizás se aplica, de manera más ajustada para la escuela, lo traslado al ámbito universitario, a un aspecto que venimos trabajando fuertemente en el sistema y que entiendo es crucial, que es la curricularización de la extensión. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a que las acciones de extensión sean tenidas en cuenta como acreditación de puntaje o que sean acreditadas, mejor dicho, o acreditables, sino que más bien me refiero a la imperiosa necesidad de que nuestros estudiantes universitarios se formen con una fuerte carga de prácticas educativas en el territorio, con una importante valoración de acciones que impliquen el compromiso con la comunidad. Una extensión que por fin haga comprender al mundo universitario que en el diálogo constante del aula con lo extraáulico, por decirlo de alguna manera, o con el aula a la intemperie, como menciona Humberto Tomasino, está el modo de ser, el modo de formarse, el modo de hacer universidad pública. Esto quedó demostrado precisamente en este contexto de pandemia, donde una cantidad significativa de experiencias e iniciativas de nuestras universidades no dudaron un instante en ponerse a disposición estas instituciones de las necesidades de nuestro presente en esta situación tan compleja. Ahora bien, el poder del aula es innegable y tenemos que pensar en el retorno, en un retorno posible y también en un retorno mejor, en retornar mejores a las aulas. Boaventura también nos advierte: muchos van a querer volver a una normalidad en la que en verdad hay desigualdad, hay exclusión, hay problemas desde ya. Entonces, la pregunta de cómo volver a las aulas tiene que ser cómo volver mejores a las aulas. Claro que no es fácil, claro que no es rápido, no es lineal. El llamado capitalismo educativo, entre comillas, si me permiten este término, está instalando fuertemente la idea de que la virtualidad solucionará todos nuestros problemas. Sin dudas, las herramientas digitales son muy potentes, son muy útiles y claramente son las que nos han posibilitado y nos posibilitan en este contexto sostener calendarios académicos y garantizar así el derecho a la educación. Pero no deben fascinarnos en extremo, ni siquiera impedirnos tampoco ver más allá, ni distraernos de las tareas que nos toca. Creo que en gran medida el enorme desafío que tenemos ya lo venimos analizando desde la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, conscientes de que la lucha verdadera es contra la mercantilización de la educación, contra un modelo que fragmenta la formación, que fragmenta los procesos de formación, a la vez que monoculturiza y que en definitiva no transforma, sino que es funcional a la lógica dominante, es decir, capitalista, colonial y patriarcal, extremadamente patriarcal. Sabemos que el poder del aula es en verdad el poder de la autonomía, el poder de la libertad de cátedra, de la confrontación, pero de la confrontación sana, de la presencialidad también como instancia humana de transmisión de saberes y conocimientos. Con esa definición en claro, la mayoría de las instituciones universitarias asumimos los desafíos que supone la virtualidad en la que nos hemos visto inmersos de un día para otro, prácticamente sin elegirlo, o me animaría a decir sin elegirlo. Antes de pensar en la pospandemia, el sistema educativo en general y la universidad en particular
debieran tener presente la particularidad de la experiencia de enseñanza-aprendizaje en este contexto, ¿no? Lo que hemos venido llevado adelante. En el caso de nuestra universidad, la comunidad de nuestra universidad trabajó muchísimo, puso muchísimo de sí para celebrar que a pocos días del aislamiento, más de 2.000 espacios curriculares de nuestras facultades ya se estaban trabajando de manera virtual. O quizás, como nos gusta, o como sería más correcto decir, en un contexto de virtualidad o de no presencialidad. Tanto personal como ingenieros, informáticos, tutores, docentes, pedagogos, aseguraron que este proceso pueda llevarse adelante. Los estudiantes mismos también aseguraron que este proceso pueda llevarse adelante en gran parte. Hicieron posible garantizar el derecho a la educación superior sin dilaciones. Solo así pudimos decir, como institución, que el calendario académico no sufría cambios, que las mesas de exámenes estaban garantizadas. Forzosamente, contrarreloj, nos vimos compelidos a alfabetizarnos en las herramientas elementales de la educación a distancia. De hecho, la pandemia dejará como huella una perspectiva diferente, también en educación a distancia. Aún así, el sistema universitario argentino tiene presente siempre que la virtualidad no es la simple mudanza de la universidad a las pantallas. La virtualidad es un territorio distinto, en el que la experiencia educativa ha perdido sus encuadres espaciotemporales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un territorio distinto de la virtualidad. El poder del aula se diluye, se inmiscuye en la vida cotidiana, se mezcla con la dinámica de los hogares, invade la cocina, el dormitorio, el living, no tiene horarios, en una rutina ya de por sí imprecisa en el contexto de aislamiento. No se trata de haber mudado el aula, como lo decíamos, porque la vida universitaria, lo sabemos, es interacción, es intercambio en un ámbito compartido. No es solo el traslado a la red, porque supone, o en realidad, porque suponer tal cosa, diciéndolo de otra forma, sería eludir el contexto y su impacto en las vidas. Sabemos que este presente impacta indefectiblemente en los tradicionales motivos para aprender, en los deseos para avanzar en una carrera. Pero como universidad sabemos que estamos siendo universidad en un contexto de incertidumbre que opaca también las existencias. Finalmente, la virtualidad nos ha puesto sobre la mesa la desigualdad que golpea a la sociedad en la que estamos inmersos como institución. Es así que hoy no se trata solo de mudar, como decíamos, las cátedras. El desafío más complejo, creemos, es garantizar aún en este contexto el derecho a la educación superior. Estar atentos qué sucede ahí, qué sucede del otro lado de la pantalla. Es todo más complejo en este contexto, más desafiante. Es un camino más escarpado que la universidad está transitando, con el compromiso que, por supuesto, la caracteriza. Es un camino que nos dejará innumerables enseñanzas y también nos dejará nuevos desafíos. Es un camino por un universo distinto ante el que estamos llamados a producir conocimientos, a hacer ciencia al servicio de nuestro pueblo. No hay disciplina científica que esté eximida de este imperativo. Permítame también mencionar que en esta perspectiva es clave, como dijimos, un Estado presente y perdónenme que sea tan reiterativo, pero es necesario un Estado presente que aliente al sistema universitario, que cuente con él, que lo sepa parte de la reconstrucción después de la pandemia. Podemos decir que en relación a esto, cientos de muestras del aporte de la universidad se han puesto de manifiesto desde fines de marzo hasta la fecha.
ha quedado cabalmente probada la excelencia de la producción científica en Argentina, la pertinencia de los trabajos en marcha en un presente tan complejo. Quedó probada la aceitada interacción con las áreas de un gobierno que confía en nosotros, que confía en las universidades del sistema universitario y que ha puesto en primer plano y que apuesta a la investigación y la vinculación tecnológica en las instituciones del país. Se enmarca en esta decisión política que les mencionaba la puesta en marcha de la convocatoria del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, como lo fue la convocatoria Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades de Ciencia y Tecnología en relación al COVID-19. Esta convocatoria, entre otras muchas iniciativas, derivó, en el caso de nuestra provincia, en la aprobación de 5 proyectos de las universidades locales, de las cuales 3, por suerte, y con la cual estamos muy agradecidos y trabajando intensamente, 3 propuestas han sido aprobadas en nuestra universidad. Son distintos los campos de trabajo y en todos los casos de una enorme relevancia. Nos parece, a modo de compartir con ustedes en primer plano, el plano de la salud mental, necesariamente tan impactada por un escenario nuevo como es el aislamiento obligatorio en un contexto de incertidumbre, y un presente que incluye a las nuevas tecnologías como un factor totalmente nuevo que atraviesa el modo en el que percibimos el mundo. La presencia activa desde el Estado ha sido otro aspecto puesto en primer plano en el marco de la pandemia. Es el tema, como les decía, que aborda otro de los proyectos aprobados en la convocatoria, que pretende generar herramientas útiles para las áreas de desarrollo social que pretenden hacer frente a la crisis económica de las familias en el marco de la emergencia. Y también una iniciativa importante, pero muy importante para la atención primaria de la salud, que tiene que ver con el diseño de salas móviles justamente en el sistema de atención primaria, y trabajar en estos meses para que estas salas móviles puedan atender estas situaciones y generan un aporte de infraestructura temporal que permite mitigar el padecimiento de la población frente a esta situación tan compleja. Para ir cerrando, y quiero hilvanar de algún modo estas líneas que fui arrojando, estas reflexiones que fui compartiendo, que pretenden también incentivar el debate, y seguramente todos los colegas rectores y las colegas rectoras que están en esta mesa en algunos casos podrán compartir, en algunos casos podrán disentir esta mirada o lo que he ido compartiendo con todos y con todas ustedes. Y por eso quiero, para ir cerrando, compartir algo que para mí le da un sentido y un horizonte, y es algo que expresó el secretario de Políticas Universitarias de nuestro país, del Ministerio de Educación, el licenciado Jaime Persic, en una conversación que tuvimos. Nuestros egresados y nuestras egresadas tienen que ser los defensores de las clases trabajadoras. Y eso era un desafío previo que existía antes también, pero creo que post pandemia también tenemos que redoblar los esfuerzos para que así sea. La formación universitaria de nuestro país es importante, es de calidad, venimos a decir que es asombrosa y es reconocida en muchos otros países del mundo, y tenemos que defenderla, para que los intereses populares siempre prevalezcan en la formación profesional, y también para que de una buena vez entendamos que nadie se realiza solo en una comunidad que no se realiza. Tenemos, y para cerrar, tenemos en la educación pública la llave para abrir las puertas a esos ideales. Muchísimas gracias.